Vamos a abrir nuestra Biblia. Usted que tiene la oportunidad en esta mañana, quizás acabó de hacer su devocional y le pido que me acompañe. Ahí en Isaías 58:1. Isaías 58:1, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Amada iglesia, desde el principio, las Escrituras, vemos que Dios simplemente ha hablado desde un comienzo. Él siempre ha querido tener una comunión especial en comunicación con su pueblo. Y vemos que Él no es un Dios silencioso ni distante o indiferente como algunos piensan. Es un Dios que se manifiesta, que llama, que advierte, que consuela, pero que también dirige. Por eso en esta mañana quiero hablar del tema: somos trompetas de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios quería que su pueblo avanzara, que su pueblo se moviera, o simplemente que se reuniera, porque en su corazón era que se reuniera para prepararse a entrar en una batalla, Él ordenaba que sonara la trompeta, que sonara una trompeta, y esto es profético, porque cuando Cristo venga, una trompeta va a sonar. Al sonar trompeta, y es una advertencia, es una manifestación de Dios. Y en ese tiempo se sonaba una trompeta. La trompeta no tocaba cuando el pueblo quería, sonaba cuando Dios lo ordenaba. Y no daba un sonido confuso, daba una señal clara. Ese sonido no entretenía, despertaba. Así como cuando entra la llamada en las mañanas. Hoy Dios no está buscando un instrumento de metal como tal. Está buscando corazones rendidos, vidas dispuestas, voces obedientes. Amada iglesia, porque cuando el Espíritu de Dios sopla dentro de un hombre o una mujer, esa vida se convierte en trompeta del cielo en la tierra. Usted y yo somos llamados a ser esas trompetas. Usted y yo somos llamados a predicar su palabra. Y debemos predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque Cristo viene. Hoy el Señor nos recuerda una verdad poderosa: somos trompetas de Dios en medio de esta generación. Y como primer punto de 20, trompetas que anuncian la voz de Dios. Somos
trompeta de nuestro Dios. Aquí, en el texto que leímos, nos dice que clamemos a voz en cuello. Esta palabra es verdad. Esta palabra liberta. Esta palabra llena de esperanza. No es tiempo de callar, amada iglesia. Clamemos a voz en cuello, porque tenemos su respaldo. No nos detengamos. Alcemos nuestra voz. Y algo poderoso que nos dice la palabra aquí en Isaías 58:1. Alza tu voz como trompeta. Cuando nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, somos esas atalayas, somos esas trompetas que llevamos esperanza a esa familia, que llevamos esperanza a mi hermano, a mi hermana. Somos esas trompetas que deben sonar en medio del caos, en medio de la tribulación. Una trompeta no fue creada para adornar una vitrina, fue creada para sonar. Si usted es trompeta, habla el Evangelio ahí en su trabajo. Si usted es trompeta, habla por donde vaya. Hay veces la misma gente coloca el tema para que uno hable de Dios. Dios le dice al profeta, no te detengas. Eso significa, no calles, no negocies el mensaje, no suavices la verdad para agradar a hombres. Y es triste ver cómo nosotros, aun siendo cristianos, vamos a donde nuestros familiares que no son cristianos, y para no incomodarlos ni siquiera oramos. Pero por eso hoy el Señor nos dice, no te detengas. Iglesia, porque es que vivimos en un tiempo donde muchos quieren un evangelio cómodo, un evangelio corto, sin confrontación. Y hay veces cuando nos hablan duro, cuando nos exhortan, nos ofendemos, nos sentimos mal y no vamos a la iglesia. Hay veces cuando hay una exhortación que es para nuestro bien, nos incomodan la butaca. Debemos ser humildes, amada iglesia, para recibir esa corrección. Porque si no recibimos ese aviso de esa trompeta, directamente nos vamos a ver en problemas con Dios directamente. Y la palabra de Dios dice, horrendo es caer en manos de un Dios vivo. Pero sin embargo, Dios sigue buscando trompetas que no distorsionen el sonido del silencio. Porque cuando suena una trompeta, cuando tú hablas allá en tu trabajo, esa trompeta es respaldada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. La trompeta no habla de su propia opinión. La trompeta repite lo que Dios manda. Cuando Dios sopla la trompeta, no decide qué nota tocar. Simplemente responde a un soplo. Dios es el que da esa tonalidad. Dios es el que da esa sonata. Ese arte de tocar esa trompeta. Dios te usa. Habla.
Así que prepárate en esta mañana porque Dios va a afinar esa trompeta. Cuando uno va a tocar trompeta, uno llega temprano y empieza a sonar esa trompeta, empieza a afinarla, empieza a calentar, porque ese material toca calentarlo. Y uno empieza a tocar, empieza a orar, amada iglesia, empieza a afinar, empieza a leer palabra, empieza a dotarte de ese tono de la palabra, para que cuando suene esa trompeta, salga con ese impulso del Espíritu Santo y que se sepa, así como cuando esa piedra iba para la frente de ese filisteo, salga esa tonalidad perfecta al corazón directo de la persona que necesita esa palabra. Y simplemente hay veces tú dices, Dios te bendiga, pero como está afinada esa trompeta, está caliente esa trompeta, la persona dice, es que usted no me dijo ese Dios te bendiga normal como todo mundo lo dice. Usted lo dijo de una manera que tocó mi corazón. Hoy debemos examinarnos, amada iglesia. ¿Nuestra vida anuncia a Cristo o confunde a otros? ¿Estamos hablando lo que Dios dice o lo que el mundo aprueba? ¿O estamos callando verdaderamente por temor a perder aceptación? Y es que yo no le hablo a mi mejor amigo porque ¿qué tal que le hable y no me vuelva a hablar él a mí? Ahí tienes esa primera alma para que le hables. Anda contigo, camina contigo para arriba y para abajo, y tú no le has hablado. El verdadero amigo es el que le habla del Evangelio, no el que te invita a beber, a emborracharse. No nos llamó Dios a ser eco del mundo, sino voz del reino de Dios en la tierra. Usted y yo somos pedacitos de Cristo predicando el Evangelio. Amada iglesia, teológicamente Dios se revela como un Dios que habla y envía mensajeros. La proclamación es parte del plan redentor. Y lo vemos desde los profetas hasta la iglesia primitiva. Dios usa vasos humanos para comunicar su voluntad eterna. Aleluya. Porque es que la trompeta representa la mediación divina entre el cielo y la tierra. Así que, amada iglesia, cuando Dios sopla en tu vida, tu voz deja de ser común y corriente y se vuelve profética. Como segundo punto, trompetas que convocan al pueblo a volver a Dios. Ahí en Joel 2:5, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. La trompeta no solo anunciaba mensaje,
también reunía al pueblo. Cuando sonaba, todos sabían que era tiempo de dejar lo que estaban haciendo y volver al centro, al altar, a la presencia de Dios. Quizás no es solo un timbre de teléfono, es una trompeta que anuncia una reunión. Es una trompeta que anuncia una comunión. Y donde hay comunión, ahí está el Señor. Donde estamos todos unánimes juntos, ahí está el Señor. Porque es que su palabra lo dice y todo mundo no lo sabemos. Que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. ¿Usted cree que Él está en medio de nosotros hoy? Aleluya. Hoy hay muchos corazones dispersos, cansados, heridos, enfriados. Pero hoy Dios levanta trompeta, pero no trompeta normal. Es una trompeta que no condena. Si tú tienes una situación en esta mañana, esa trompeta te dice, levántate, resplandece, porque Cristo está contigo. Esa situación que tienes ahí, que no te deja caminar, que no te deja mover, hoy hay una trompeta que te dice, levántate, Dios te quiere restaurar. Hoy esa trompeta llama al arrepentimiento y a la restauración. No trompetas de júbilo humano, sino trompeta de gracia con verdad. Nuestra vida debe invitar a otros a acercarse a Dios, no a alejarse. Seamos instrumentos. Por eso cuando el Señor dice que Él nos hará instrumentos, es una sonata agradable de reconciliación. Es una sonata de unión, no de división. Cuando alguien nos escucha hablar, sienta el deseo de volver al altar. Porque hay personitas que están por ahí escuchándonos, o que usted está escuchando a esta hora. Esta trompeta te habla y te dice, acércate al altar. Porque es que la trompeta no obliga, la trompeta convoca. Dios es un Dios de pacto, de restauración. El llamado arrepentimiento no es castigo, es misericordia. Teológicamente, la trompeta expresa el corazón de Dios que anhela reunir a su pueblo para sanarlo, para perdonarlo, para renovarlo. Dios no usa tu voz para llamar a otros a condenación. Dios usa tu voz en esta mañana, en este tiempo, para que aquel que estaba apartado regrese a su presencia. Y como tercero y último punto, amada iglesia, trompetas que anuncian victoria en medio de la batalla. Ahí en Números 10:9,
cuando haya guerra, tocaréis trompeta y seréis salvos de vuestros enemigos. Y esa trompeta en esta mañana es Cristo. Esa trompeta esta mañana es esperanza. Esa trompeta es esta mañana esperanza, ayuda eterna. La trompeta también sonaba en tiempos de guerra, no porque el pueblo fuera fuerte, sino porque Dios peleaba por ellos. Hoy Dios pelea por ti. Hoy Dios pelea por tu situación. Hoy Dios pelea por tu salud. Hoy Dios está tomando este tiempo para darte esa esperanza que quizás no tenías. En medio del caos, el sonido de la trompeta recordaba: no estás solo, Dios está conmigo, Dios está contigo, amada iglesia. Hoy atravesamos luchas espirituales, luchas familiares, emocionales, quizás luchas ministeriales, pero Dios nos llama a ser trompetas que claman fe, declaran esperanza y victoria. Aun cuando la batalla no ha terminado, esa trompeta suena. Hoy Dios te habla, quizás a través de mis labios, como ese tono de esperanza. Necesitabas escuchar esa trompeta que te dijera: no importa tu pecado, acércate a Cristo, acércate a Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. No declares derrota cuando Dios aún está obrando. No calles tu adoración en medio de la prueba. Usa tu boca para proclamar promesa, no temor. La trompeta no anunciaba la fuerza del ejército, sino la fidelidad de Dios. Desde una perspectiva teológica, la victoria pertenece a Dios. Él es el guerrero defensor de su pueblo. La trompeta simboliza la intervención divina en la historia humana. Porque es que esa trompeta nos recuerda que la salvación no depende del hombre, sino del poder soberano de Dios. Amada iglesia, cuando Dios pelea por ti, tu voz se convierte en anuncio de victoria. Hoy Dios está tocando trompeta porque a alguien le va a dar la victoria. Esa oración que tenías ahí, esa petición, quizás Dios está tocando trompeta en esta mañana. Amada iglesia, Dios sigue buscando trompetas, no perfectas, pero sí dispuestas. No famosas, pero sí obedientes. No llenas de ruido humano, sino llenas del soplo del Espíritu Santo. Hoy el Señor nos recuerda que no somos espectadores. Usted y yo somos instrumentos. Que nuestra voz, nuestra vida, nuestro testimonio suenen claro en esta generación. Que cuando Dios sople, no nos resistamos. Que cuando Él hable, no callemos.
porque somos trompetas de Dios para este tiempo, para esta generación. Hoy suena tu trompeta, abre tu boca, habla de Cristo, habla del Rey. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tomar el tiempo, Señor, de entonar nuestra garganta, de entonar esa trompeta, esa voz, Señor. Úsanos, Padre. No queremos ser esas trompetas que están ahí en el estuche, trompetas nuevas, que solo nos limpian cada domingo, sino esas trompetas enviadas a proclamar el evangelio de la salvación. Mi vecino, mi vecina necesita de Cristo. Vecinos, vecinas, acérquense a Cristo, porque Cristo viene y Él no quiere que ninguno se pierda. Porque creo firmemente que con Cristo vamos a la fija, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.